llenos de su bendición. Mi brazo están llenos de su bendición. Al hermano que abrace, bendito sea. Llenos de su bendición. Yo no sé cómo le llaman a usted a sus hijos, a su hija, pero mi mamá, por más que yo ya sea viejito, ya, mi niño, venite a abrazar, dice. Yo no sé cómo oye usted, ¿verdad? Pero es una palabra tan tierna, tan bella, y que yo hasta a veces no sé cómo decirle a mi mami. Solamente le digo madrecita. Parece que decirle mamá es medio poco y madrecita es algo más grande, ¿verdad? Y después le veo a un primo mío que ya hace poco le enterró a su mamá y dice, ay, no sé, hermano, si donde catuveme la mamá o madrecita, pues de cuadema y madre va a abrazata. Entonces yo le digo, te puedo prestar a mi mamá, pero no es lo mismo. Entonces ya aprovecha que nada, ya abraza peja y juave, porque no hay con los baños de cohetas y nada. Entonces ya prueba mi llena, a ver. Al hermano que abrace, bendito será. Al hermano que abrace, bendito será. Mi brazo están llenos de su bendición. Palmas, palmas. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Terminamos. Y cuando pasa todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Fuerte el aplauso. Ave María Purísima. Acción de gracias para nuestra Santa Misa. A Jesús de la Divina Misericordia, Virgen de las Mercedes, Virgen de Guadalupe, Virgen Rosa Mística, Virgen del Perpetuo Socorro, San Pascual, San Judas Tadeo, San Felipe Neri, Santa Faustina Kowalska, San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles, San Roque González de Santa Cruz. Petición especial por las intenciones de María Teresa, por el trabajo de Mabel, por la conversión de Julio Juan, Julio Gabriel, Juana, Derlis, Inocencia, por la salud física y espiritual de Edmundo, Juana, Almiris, Carmen, Ismael, Ailem, Marisol, Ada, Silvia, Sandra, Marta, Carlos, familia Rivero, José, Carlos, Braulio, familia Duarte Ovelar, Ángel, Ana Florentina, José Enrique, familia Espínola Aligari, Ramonita, familia Romero Vallejos, familia Lirdiola, familia Figueredo Núñez, por nuestros hermanos difuntos. Aniversario de fallecimiento, 2 años de Ana María, María Graciela, Graciela de Jesús, Jovita, José Luis, Félix, Rodrigo, Javier, familia Aquino, familia Riveros, familia Ferreira, Teresita, Miguel, Castorino, Luisa, Rosalina, Ludi, Mariano, Félix, Camila, Juan Esteban, Ricardito, Camila, Raúl, María Elena, Juan Esteban, Pascualina, José, Edgar y María José, Héctor, Avelina, Leandra, Rubén, Elpidia, Nicolás, Evaristo, Eduardo Teófilo, Cándido, Zulema, Isabel, Florentino, Ángel Gabriel, Isidro Julián, Antonina, María Juliana, Francisca Concepción, Antonio, Tomás, Ignacio, Isidora, Cirilo, Cirilo Silvio, Carlos Robert, Ángela Andresa, Arturo Rosendo, Rosa María, Eva, Perla, Edgar, Michael, Jorge, Sergio, Héctor, Juan Carlos, por los niños no nacidos.
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración de la fiesta de la Divina Misericordia. Nos ponemos de pie y recibamos a los celebrantes. Ramo de flores simboliza la alegría que se siente en esta gran fiesta de la misericordia, en la que Jesús derrama un caudaloso océano de gracias y conversiones sobre aquellas almas que acudan a su fuente de misericordia. Chaleco servidor, símbolo distintivo de los miembros activos del apostolado de la Divina Misericordia. Este chaleco se viste para indicar nuestra total disponibilidad a servir al Señor en las obras. Estatuto del Apostolado, documento que rige la organización, reglamentación y el servicio de nuestra asociación. Rosario. Queremos simbolizar con este rosario uno de los elementos más importantes de la devoción: la coronilla a la Divina Misericordia. Esta oración fue enseñada por el mismo Jesús y es dada por Él como una poderosa herramienta para aplacar la ira divina y obtener gracias celestiales. Por el rezo de esta coronilla dice Jesús: me place conceder todo lo que me pidan, si es conforme a mi voluntad. Diario de Santa Faustina. Este diario fue escrito por Santa Faustina, inspirado por nuestro Señor Jesús y destinado para que un gran número de almas saque provecho de él. Contiene todo lo que Jesús quería transmitir al mundo. Para que se conozca su infinita e insondable misericordia, es un testimonio vivo del amor misericordioso de Dios hacia todos nosotros. Imagen de San Juan Pablo II, apóstol incansable de la devoción a la Divina Misericordia. Protagonista principal del crecimiento y difusión de la devoción de la Divina Misericordia. La reliquia de Santa Faustina. Presentamos la reliquia imagen de la que fue primer apóstol de la Divina Misericordia, secretaria de la Misericordia de Dios, escogida para este cargo por Jesús para dar a conocer a las almas su gran misericordia, primera santa del tercer milenio. Imagen de la Virgen María, Madre de la Misericordia, la que de manera singular y excepcional ha experimentado la misericordia y también de manera excepcional ha hecho posible con el sacrificio de su corazón la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Su maternidad perdura desde el momento del asentimiento que presentó fielmente en la Anunciación y se mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Imagen de Jesús de la Divina Misericordia, elemento principal de la devoción, nos recuerda la esencia del culto, el amor de Dios entregado en Jesús resucitado, luz que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte, para que reconcilie al hombre con Dios, con su hermano, alegría que brota de la confianza y la seguridad de saber que hemos sido salvados y redimidos para siempre. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas, vida
que Jesús nos regala por su misericordia a través del sacramento de la Eucaristía. El rayo pálido es el agua que nos justifica ante Dios, que nos purifica por su misericordia a través de los sacramentos del bautismo y de la reconciliación. En este ambiente de júbilo y alegría, iniciaremos nuestra celebración eucarística cantando y recibiendo al celebrante. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, fuerza. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Viva la divina misericordia, viva Jesús resucitado, viva nuestra comunidad resucitada. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, qué alegría entonces celebrar esta gran fiesta con la que nosotros estamos concluyendo lo que se llama la octava de Pascua, que según la catequesis de la Iglesia, con este domingo de la misericordia, juntamos el domingo de la resurrección con el domingo del gran amor y la misericordia de Dios. Y todos esos 8 días, por eso es octavario, entonces es como si fuese un solo día, como si fuese un solo día. ¿Cuál es la catequesis y qué es lo que la Iglesia nos quiere enseñar? Y nos quiere decir que la vida eterna es sin cronos, porque cronos quiere decir mañana ande reloj, pues hay que va ahí, topa que la ande misa, a que las 4 imagina, las 5 a merendar, maná, cronos, ese es el cronos. Para el tiempo de la resurrección y el tiempo de la vida eterna es el kairos. Ella kairón de ella lleva. Kairos quiere decir el tiempo de Dios, el tiempo de la alegría en que uno no mide el tiempo, en el cual no existe el cronos, no existe la hora, porque todo es alegría, todo es felicidad y esa es la eternidad. Y nosotros decimos en nuestro camino de vida cristiana, y por eso hoy celebramos este amor inmenso de Dios que nos hace vivir el tiempo del kairos, de la presencia de Dios resucitada en medio de nosotros. Así es que, queridos hermanos, que esta misa sea un cronos o un kairos. ¿Qué ustedes quieren? ¿Cronos o kairos? ¿Va a votar? Kairos. ¿No me entendéis? Así yo. Kairos. Va a ya celebrata. Algunos me dicen que sea cronos nomás para ir, pues ella a cumplir mañana de yarandi. Cronos, tú ahorita para ir listo va. Es el kairos, ¿verdad? Que quiere decir esa alegría de encontrarnos con Dios, de animarnos juntos y de celebrar el encuentro personal con el resucitado.
Bueno, vamos a comenzar con entusiasmo haciendo la señal de la cruz, porque estamos también compartiendo con tantos hermanos en todo el Paraguay. En este momento queremos rezar también por algunos hermanos nuestros. Yo cuando venía me llamaron ahí el doctor Seifar, que acaban de operarle aquí en el Migone, y entonces me llamó: padre, recen un poco. Entonces él está ahora ya, está ya en la sala, me dijo. Así que os llama a la televisión, mañana vendré. Así que mándenle también esa energía y esa fuerza de Dios, ¿verdad? Para que se recupere enseguida después de su operación. Bueno, vamos a rezar por el doctor Eugenio Seifar y por tantos otros que fuimos preparando aquí en nuestra Eucaristía como intención. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a iniciar y lo primero que hacemos es reconocernos ante el Señor pecadores. Entonces vamos a hacer primero un momento de silencio profundo y vamos a arrodillarnos, todos los que podamos arrodillarnos ante el Señor. Y entonces vamos a pedirle perdón ante la cruz. El Señor que nos perdona, el Señor que en su misericordia nos regala también su gracia y nos pone sobre todo ante lo esencial y lo fundamental, que es el encuentro con Él. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados por aquellas veces que no hemos visto en nuestros hermanos tu presencia, en el prójimo, en el matrimonio, en los hijos, en los amigos, en los vecinos, en el trabajo, en el niño de la calle, en el pobre, en fin, en ese hermano que está a nuestro lado y no te pudimos reconocer, porque sabemos, Señor, que tú nos dices: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y tantas otras situaciones, Señor, por las que hoy te pedimos perdón. Pedimos, Señor, que nos liberes y que limpies nuestro corazón y nuestra conciencia de nuestras indiferencias. Por las veces, Señor, que hemos pedido tenerte, verte a ti para poder creer, como Santo Tomás, que no cree mientras no pone sus dedos en tus manos y las manos en tu costado. Ante esta frase que hoy nos dice, Señor, tú crees porque has visto, felices los que creen sin haber visto. Te pedimos perdón, Señor, por esas ocasiones en que no hemos creído tu presencia resucitadora, tu presencia renovadora en cada una de las acciones de nuestros hermanos. Y te pedimos también perdón, Señor, porque hoy en tu Evangelio nos dices 3 veces: la paz esté con ustedes. ¿Cuántas veces, Señor, pensamos que vamos a traer la paz en el mundo, la paz en nuestra familia, la paz en nuestra sociedad, simplemente porque queremos el dinero, o queremos el poder, o queremos el placer, como si fuesen estos fuente de paz? Y sin embargo hoy nos llamas una vez más, Señor, a tener esa paz en el corazón, nuestra conciencia tranquila ante ti, Señor, porque reconocemos que tú eres verdaderamente la paz, el agua que necesitamos. Perdón, Señor, por esas ocasiones.
Y arrepentidos, Señor, de nuestras indiferencias, a través de nuestro canto queremos expresar el dolor de nuestros pecados, la confesión de nuestros pecados y sobre todo, Señor, que queremos enmendar estas situaciones con un compromiso y fidelidad a tu Evangelio. Perdóname hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestra vida, nuestra falta de amor y caridad. Y Dios, que es un Papá bueno, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora nos ponemos de pie y vamos a entonar el Gloria con alegría y sobre todo como resucitados. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¡Fuerza, vamos! Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Vamos a escuchar el coro, todo silencio. Que el Señor por tu inmensa gloria. Fuerza. Te alabamos, te bendecimos, Te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, todos. te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Vamos a escuchar el coro, suavecito. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Todos juntos, fuerza. Cordero de Dios. El coro. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Fuerza, todos. Ten piedad de nosotros, Coro. tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Fuerza, todos. De nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
Rey celestial. Todos juntos, fuerza. Rey celestial. Con el Espíritu Santo En la gloria de tus manos. Con el Espíritu Santo. en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva el resucitado! Fuerte aplauso entonces para el Señor resucitado y misericordioso. Oración. Dios nuestro, tu misericordia no tiene límites y tu bondad es un tesoro inagotable. Acrecienta la fe de este pueblo, hoy congregado a ti, consagrado en tu nombre, para que pueda comprender la inestimable grandeza del amor que nos creó, de la sangre que nos redimió y del Espíritu que nos regeneró. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en este año la pastoral en que la Iglesia en Paraguay nos invita a reflexionar y comprometernos con el bien común, la palabra de Dios que vamos a escuchar nos recuerda que la fe no se vive de manera aislada, sino en comunidad. Pidamos al Señor que abra nuestro corazón para acoger su mensaje y nos dé la gracia de vivirlo cada día. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo digan la familia de Aarón, es bueno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él es mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Den gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él sin verlo todavía. Se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaban ya con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo:
Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Bueno, muy bien. Hola, Bueno, entonces me voy a bajar un poquitito y me voy a acercar más, así podemos conversar un poco sobre esta fiesta tan linda e importante que hoy celebramos. ¿Por qué es importante? Y porque con este domingo estamos cerrando nosotros la fiesta que es la esencial en la vida de todo cristiano. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos en nuestra vida como cristianos? La propuesta del Evangelio, ¿qué es? Y al final de cuentas, es nuestra plenitud, la vida plena del hombre. Esa es la propuesta del Evangelio. Así es que, si ustedes quieren sintetizar y alguien les pregunta, ¿para qué vos te haces cristiano? ¿Para qué te vas a la misa? ¿Para qué te confesás? ¿Para qué sos bueno? ¿Para qué lees los mandamientos de Dios y que te dice que tenés que amar a Dios de todas las cosas? No tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre. Y así cada uno de los mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Te pueden hacer esa pregunta. Cualquiera te puede hacer. Porque algunos dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. Soy ateo, gracias a Dios. Quien sigue no entiende teoría lleva. Porque no existe en realidad el ateísmo. Solamente que no entendemos la propuesta de Dios. Quiere decir que no nos conocemos a nosotros mismos y entonces somos tan ignorantes ante Dios, tan ignorantes ante en realidad nuestra propia vida, que no entendemos que el Señor había sido, ahí está, en su gran misericordia y en su amor, nos ha regalado todo, nos ha regalado la vida. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer o vamos haciendo en esta vida de la propuesta del cristianismo? ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es descubrirnos a nosotros mismos. Yo siempre digo, la única pregunta que la Biblia, 73 libros que tenemos, e incluso otros libros, otras reflexiones, incluso los libros apócrifos se llaman, muchas otras reflexiones, y luego los estudios teológicos, bíblicos, ¿a qué te llevan, queridos hermanos? Simplemente a conocer quién es el hombre, quién soy yo, ¿entienden? Cada uno de nosotros descubrir quiénes somos ante Dios. Nosotros podemos descubrir y decir quién es Dios, o hoy nosotros podemos decir, nosotros ya porque hicimos un camino, que Dios es misericordia, que Dios es amor, porque descubrimos y sabemos quiénes somos nosotros. Porque cuando vos descubrís y te das cuenta, ¿cuántos años ves lo que yo voy a vivir? 80, 85, 90, 98. Justamente hace 2 días le visité a una señora que estaba cumpliendo 98 años, ¿entiendes? Y bueno, esa es una gracia de Dios. ¿Hasta la 98? ¿Vos cuántos años pensás que vas a llegar, señora? Y se va a decir, ay, padre, no me pregunte eso, porque si alargo demasiado no sé si va a llegar, y si acorto demasiado nada más no sé, y ahí, ay, Jesús mío, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Todo es misericordia. Vos te reís porque sos más jovencita que todos nosotros. Yo tengo 60 años. ¿Cuántos años pensás más me regalás que yo voy a vivir? Tengo 60 ahora. 30 años más. Muchas gracias, muchas gracias. Y vos, que te reí, María, de mí, ¿cuántos años pensás más me regalás de vida? Lo que Dios te dice, pero ¿cuántos años es lo que Dios me va a dar? Bueno, ustedes que son jovencitos ahí, vos, a ver, ¿vos cuánto pensás que yo? Vos no sos doctor, médico y así me ve y decís, no sos. ¿Qué es tu trabajo? ¿Vos qué haces? ¿Bailar de profesión de? Ingeniero. Entonces vos sos más calculador todavía. Dame el número preciso.
según la matemática y la ingeniería, seguir mi estructura esquelética física, como ingeniero civil. 60 yo tengo. ¿Qué tal me ves? 40. Muchas gracias. 100 años más. ¿Dónde va? Qué lindo es que ustedes me desean muchos años de vida. Y bueno, cuando después se enteren y digan, falleció el país Cabaña, Pecuátama, entonces, yo le di 40 años y apenas llegó 5 años más. ¡Ay, Jesús mío! Bueno, no, ¿por qué? Nadie sabe. Ahí está. Lo que Dios te dé, dijeron recién, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, pero entonces, ¿qué significa descubrirse a sí mismo? Quiere decir que nosotros, cuando nos ponemos ante Dios y cuando venimos hoy a agradecer a Dios y decimos que Jesús es misericordia, Jesús misericordioso, quiere decir que es el don de la vida y el don más grande que Dios nos ha regalado. ¿Entienden? Porque de aquí viene esta palabra misericordia, mísero cor cordis, corazón para con el pobre, quiere decir mísero, el pobre, cor cordis, corazón. Entonces, nosotros entendemos que Dios tiene un gran corazón, nos ama demasiado, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todas las desilusiones que nosotros le podemos causar a Dios. Porque decíamos, la Biblia lo único que te enseña es el camino para que nosotros seamos felices. Y ahí te muestra todito, hey, paitende, así tenés que vivir, mi hijo. Estos son mis mandamientos. Por ejemplo, te dicen, no robarás, ñande ñande pocané, ñande corrupto, ñamo chapila ñande neta, ñamondá en los ministerios y donde sea, en los gobiernos que van pasando, ñamondá hoy, así a mansalva, dañati veima. No es lo más debajo de la mesa como antes decían, soy la mesa ¿verdad? La vez pasada el obispo de Cacupé, ¿verdad? Dijo algo, no sé qué dijo, pero dijo, primera vez yo aplaudílo, porque dijo todito con pelo y señal. No se me te dijo, Zapucaimo, ¿qué esto, que aquello, que dice política, que esto, que aquello? Además yo soy exalumno salesiano, ¡ay, Jesús mío! Yo sí que lo ahí me quise, trágame tierra, y dije, pues soy salesiano. Que sí que, ojalá, y este la colegio salesiano era. No entendí este hoy la Don Bosco ni María Auxiliadora, ¿verdad? Y bueno, pero queridos hermanos, esa es nuestra realidad. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores, Dios, ahí está, el corazón de Dios, la misericordia de Dios, para que nosotros podamos hacer y rectificar nuestro camino de acuerdo a su propuesta del Evangelio. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo alguna vez reflexiono, ¿verdad? Y digo, ¿será que este es un chiste o esta es una realidad? Yo mismo me río de mí mismo, ¿verdad? Y calculo y digo, bueno, nosotros todos tenemos que construir el reino de Dios en este mundo. ¿Qué significa el reino de Dios? La presencia de Dios, la realización de todos nosotros como familia, como comunidad, como humanidad, el hombre que no está ahí haciendo un bocapú por no sé qué, por petróleo, que está haciendo y matando a gente, peleándose por el poder, por los intereses del mundo. Entonces lo que significa, ¿verdad? El poder, la plata, el placer. Siempre luchamos por esas cosas. Los tres famosos pecados del hombre, ¿verdad? Y Dios, sin embargo, quiere que nosotros hagamos bien las cosas para que todos seamos felices y realizados. Y eso es lo que nos dijo hoy en la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. ¿Qué nos dijo? Que ellos se reunían siempre, así como estamos reunidos aquí. Escuchaban la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles. Viste que tenemos una misión muy importante, porque todos somos apóstoles enviados por Dios. En el Evangelio volvió a repetir, reciban, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Y después, ¿qué dijo? Les envío también a ustedes para que puedan llevar ese agua, la paz sea con ustedes. Ustedes tienen que llevar, eso quiere decir el reino de Dios. Hacer que nuestra familia, hacer que nuestra iglesia, hacer que nuestra comunidad, hacer que nuestro país no existan necesidades. Todos, encima dice eso, lo que ellos tenían es una forma de decir,
lo ponían a disposición de la comunidad y nadie pasaba necesidad. Nadie pasaba necesidad. Nosotros aquí, en nombre del no pasar necesidad, o que no exista más hambre o no exista más dificultades en el mundo, hacemos nuestros programas, que está muy bien. Todos tenemos que hacer programas y decir esto tenemos que hacer para erradicar las cosas negativas. Y aplaudimos y felicidades, adelante. Pero atención, porque muchas veces el diablo mete la cola detrás de esos proyectos. O mejor dicho, muchas veces el diablo luego el que está proyectando en la cabeza de algunos a ver cómo puedo a través de esa pobreza yo enriquecerme. Hambre cero en las escuelas. Eso está equivocado. Hambre cero no es para la escuela. Hambre cero es para la familia, que todos tengan trabajo y no tengan necesidad de estar buscando comida o van a la escuela a Carujangua. Ay, ahora todos los niños que comen en mí 1.600.000 en Mongarú. La escuela se volvió en un restaurante, en lugar entonces de hacer las cosas como tiene que ser. Y siempre por ahí filtrados a quién le voy a dar el paquetito para que entonces se haga esa cosa. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Quiere decir que ya nos falta entender el Evangelio de Jesucristo. Nadie pasaba necesidad, pero porque verdaderamente se querían. Y entonces, a una vez yo digo, ¿en qué año estamos? ¿Qué año estamos? ¿2000 cuánto estamos? 2020, 25, entonces el año pasado y cohete, señora. Ya estamos 2026 en el calendario. Bueno, y digo, ¿será que en el año 238.453 el reino de Dios en Paraguay se va a realizar? Algunas veces parece un chiste, pero algunas veces uno mira y dice, ¿será? 2026 tenemos que esperar hasta el año 238.458 a ver si se realiza el reino de Dios en medio de nosotros, a ver si dejamos de ser corruptos, pocané, y si miramos verdaderamente lo que hoy la palabra de Dios nos dice en este día del amor y de la misericordia de Dios. Nos llama a una verdadera conversión. Entonces venir y pedir al Señor, con la ñaña subeñan de yarán en donde lleva. Porque reconocemos por una parte nuestras debilidades, nuestros pecados. Y solamente si reconocemos y sabemos nuestros pecados, después nosotros podemos decir, Señor, verdaderamente quiero hacer un camino de tu evangelio. Y ahí está la misericordia de Dios. Porque Juan capítulo 3, 16, 17, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, miren, que murió en la cruz. ¿Pero por qué murió en la cruz? Y justamente por entregarse por nosotros. Tanto amó Dios al mundo. Pero ese es el modelo de Dios. Ahora apliquemos a nuestra vida. Justamente Pedro, la segunda carta, decía eso, hace una reflexión teológica maravillosa. Y la aplica a nuestra vida. Y pensemos un poco, vos como mamá, levanten la mano todas las que son mamás aquí, levanten la mano todas las mamás, bueno, ustedes saben muy bien cómo ustedes sudaron la gota gorda para educar a sus hijos, para acompañarles. ¿Cuántas veces ahí a la 1 de la madrugada, a las 2, a las 3, de me pueden hacer, que oshiripá, que es así, ñacanunduma, y vos le decías a tu esposo, dale, rápido, vamos, llévame al hospital. Y de la nemena yari. Llevo lejos, ¿qué llene ahí? O si no, en tu hacen la nemena, ande cutu, pum, pum, pum. Tu hijo está llorando, hey, lleguen de la nemena. Tu hijo. Bueno, ahora que ya no es más así, ¿verdad? Ahora los varones también, ¿verdad? ¿Ustedes están casados? ¿Cómo es lo que tienen? No, todavía, son novios. Bueno, van a ver cuántas y van a ver bueno, cuando tengan su hijo, ¿verdad? Así es, ¿sí o no? Sí o no. Uno tiene que cuidarle, tiene que estar. Bueno, pero todas estas cosas, queridos hermanos, es para entender la misericordia de Dios. Quiere decir que Dios no es que se manifiesta simplemente en qué cosa. Dios no se manifiesta simplemente en las ideas, sino que Dios se manifiesta en los hechos de los apóstoles, ¿viste? Por eso así se llama este libro, Acción. ¿Será que hemos resucitado? ¿Será que hay cambio en nuestra vida? ¿Será que esta Semana Santa nos ha ayudado para llegar a una verdadera Pascua? ¿Y será que desde el domingo de resurrección hasta hoy nosotros hemos entendido y comprendido
en esa semana que es como un solo día, porque la prolongación de la gracia y la fuerza es como esa bomba atómica en nuestro corazón y en nuestra vida, que es capaz de transformar todo. Es bastante interesante la catequesis que la Iglesia nos transmite, pero ahora lo más interesante es si nosotros llegamos a ponerlo en práctica. Yo sé que todos tenemos por lo menos el conocimiento, todos sabemos, todos hicimos nuestra catequesis. Entonces, ¿qué camino tenemos que hacer para llegar a la felicidad, a la salvación, a la realización? Pero del hecho, ¿cómo es? Del dicho al hecho, ¿qué cosa? Hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Así que Hechos de los Apóstoles nos están aquí con la palabra de Dios, los discípulos nos están enseñando y nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Y termino, queridos hermanos, simplemente subrayando, porque en este domingo hay figuras importantísimas aquí en el Evangelio. ¿Se dieron cuenta que dice que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos? Dicen. ¿Quién es para nosotros hoy el judío que hace que nosotros nos encerremos? El estar encerrados por miedo somos nosotros. Quiere decir que no somos capaces de liberarnos, no somos capaces de salir de nuestros pecados, de asumir. Estaban encerrados. Pero a pesar, y ahí pues está la misericordia de Dios, y por eso que hoy celebramos, y el Papa San Juan Pablo II lo puso en este día especialmente para recordar y fortalecer. Siempre luego estaba en el domingo sobre la misericordia, solamente que él lo fortaleció como fiesta de la divina misericordia. Las oraciones de la iglesia siempre se referían a esto de la misericordia y el amor de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice aquí? Y Sor Faustina justamente es la que después comienza desde esas visiones y ese entendimiento de Jesús que le transmite y que nosotros hoy también entendemos a través de dos signos importantes. Dice que el primer rayito, ¿cuál es el rayo? El rojo, ahí está. Y el segundo es el blanco. Pepe ya medio azul más la vende rayos y nada. Bueno, pero es dos rayos. El rojo y el blanco. El rojo significa la sangre. Es lo del Evangelio, San Juan. Cuando dice que el soldado viene y le mete ahí la lanza. Y en ese momento brotó sangre y agua. Son los dos significados más importantes para que nosotros podamos entender dos grandes misterios. El misterio de la sangre es el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque nosotros decímoslo, hay que sufrir, hay que empeñarse. Vos para ser ingeniero, te fuiste un día nomás a la facultad o te ibas todos los días. Todos los días, ingeniería anda ahí, estudiar. Arejona, y tenés que ir a la obra, ella pone a estudiar cálculo, estudiar estructura, estudiar todo lo que sea. Y para cualquier profesión, te vas para la medicina, estudiar, ayana, Arejona, epocuá, la manuare, que tiene nada, tiene un güey, y así sucesivamente. Pero tenés que estar, tenés que sangre. Para hacer país. Yo me fui al seminario y al día siguiente me dijeron, venga aquí, le ordenamos sacerdote y usted vaya nomás ya. 14 años en serio ahí, 14 años. Imagínense, para que me ordenen y después otra vez tener que hacer otra vez esto y aquello, ya pagan de curso y apejamos a ver si pueden entender. Y cada uno de ustedes tiene su profesión y saben muy bien que eso significa la sangre. Pero para todo, entonces en la vida espiritual es lo mismo. No piensen y vengan a buscar milagrerismos. No piensen, venir, ay Jesús mío, porque tú eres tan misericordioso, listo, ¡pah! Y listo. Hoy coman de ahí, la santo, ahí por y vea. Ahí está. Mi hijo, aprende de ese rayo rojo que significa la sangre, la lucha, el empeño, el sacrificio, el proceso en tu vida de cambio. La palabra de Dios siempre te habla de un proceso, de un cambio. Y luego el blanco, ¿por qué? Porque el blanco significa justamente el agua, decíamos, lo que purifica, el bautismo, el empeñarnos. Hemos hecho camiseta. Ahora luego, viste, usted vino bajo la lluvia al salir, se empaparon toditos ya, ¿verdad? Peaje, hemos hecho camiseta. Pero ahora en tu vida espiritual hemos hecho camiseta.
quiere decir dejarte bañar, dejarte limpiar por Dios. Y entonces eso quiere decir apertura del corazón. Nunca vamos a cambiar si nosotros seguimos cerrados con las puertas. El Señor, igual, aunque vos estés encerrado entre tus muros, el Señor se va a hacer presente. Y miren la frase que repitió. ¿Cuál es la frase que repitió 3 veces? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es? ¿Qué era que dijo? La paz esté con ustedes. 3 veces repitió el Señor. Y el primero, yo estaba pensando y dije, ¿será que Jesús vino ahí todo dulcecito, entró ahí, se apareció, todos se alegraron? ¿Y será que le dijo, che muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? La paz sea con ustedes. ¿Será que así Jesús vino entrando? La primera vez, ¿saben qué? Jesús le hizo un yeyao de primera, les dijo. Así es que yo no hice nomás el teatro ahí cuando leí. Pero seguramente que Jesús en ese primer momento, 3 veces repite, 3 veces. Y el primero habrá sido duro. ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes están encerrados y dicen que son resucitados? Porque la paz, que esté con ustedes, amigo, le habrá dicho así Jesús. La primera vez. Después, ¿cuándo dicen la segunda vez? Cuando ellos van descubriendo y comienzan a abrirse y a entender que verdaderamente es el resucitado. Entonces Jesús baja el tono Jesús. Ya no se pone agresivo. Bueno muchachos, ¿saben qué? Yo vine aquí junto a ustedes porque quiero que ustedes tengan paz en su corazón. Porque la paz quiere decir el agua. Algunas veces cuando nosotros no tenemos a Dios, estamos encerrados en nuestro mundo, en nuestro egoísmo. Nunca vamos a tener paz ni serenidad. Yo algunas veces me vienen gente, ¿verdad?, que dice, padre, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, me siento mal, me siento esto, me siento aquello. Y después comenzamos a hablar, dirección espiritual. A ver un poco, indagamos. Y ahora mi esposo me va a llevar a Estados Unidos para distraerme un poco. Vamos a ir a la catarata, al Niágara, al no sé dónde. Vamos a ir ahí a Brasil, vamos a ir a Europa para encontrar paz y serenidad porque estoy todo mal. No vas a encontrar nada, no vas a encontrar nada. Andate ahí a la iglesia, a la Mercedes, en Jesús, venían de allá, no debe, y deja de robar, deja de ser corrupto, deja de hacer las cosas mal y vas a encontrar la paz. ¿Entendiste? No es porque te fuiste a viajar no sé dónde, encontré la paz. No, tu conciencia te va a seguir siempre, porque no hiciste bien las cosas. Por eso es, queridos hermanos, que el Papa San Juan Pablo II insistió mucho que este domingo sea el momento de la misericordia. ¿Por qué? Porque ante el reconocer el fruto de la resurrección, que es la gracia de Dios que nos renueva, entonces nosotros podemos abrir las puertas, abrir nuestro corazón, porque es lo único que nos va a traer paz. Entonces esa es la segunda partecita. Y la tercera aparece cuando justamente Tomás, que no estaba en el grupo, aparece Tomás después, y cuando llega toda la comunidad le dice, Tomás, le vimos al Señor, apareció. Va, digo, vea, ¿qué digo lo que pasa aquí? ¿Qué? ¿Usted le vio al Señor? Pero estamos todos locos. Sí, le vimos. Entonces en realidad Tomás, lo que le sucedió es que él no le estaba creyendo ¿a quién? A la comunidad. No es luego tanto que Tomás no creía en Jesús resucitado, que pudo ser, sino que sobre todo no vio en la comunidad el cambio. Entonces, ustedes me hablan de resurrección, pero yo no veo ninguna resurrección. Eso significa sobre todo, como dijimos hace rato, el color rojo, la sangre, porque eso significa encarnación, significa lucha. Solamente con lucha y con empeño nosotros podemos construir nuestra vida, nuestra humanidad, entender, saber, calcular, Señor, había sido, este es el camino, había sido. Pero para eso, te quiero ver, tenés que luchar y tenés que sudar, porque ese es el camino del color blanco, de la gracia, del meterte, empaparte con los valores y los principios de Dios para que te dé el agua, la paz sea contigo. Y entonces termina
esta segunda partecita porque ahora Jesús vuelve a entrar. Jesús se encuentra. Y directamente luego se le va a ¿quién? A Tomás. Cada uno de nosotros puede ser que seamos Tomases, los Tomasitos. Los Tomasitos, antes, ¿se acuerdan de los Tomasitos? ¿Vos tuviste Tomasito? ¿Vos tuviste Tomasito? Ojo, a ver, ya tendré una vez. Bueno, el Tomás entonces aquí, queridos hermanos, que está presente en nuestra vida y en nuestro corazón también. Tantas veces, tantas veces. Y entonces Jesús le dice, venga vos aquí, Tomás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no crees? Aquí están mis manos. O sea, le está mostrando a la comunidad, mira que hay tantas cosas lindas que tus hermanos están haciendo y vos no sos capaz de descubrir. Y esto es lo más importante, queridos amigos, porque o si no, si nosotros no descubrimos, y muchas veces la gente no descubre que su mamá, pero así a full, se desvivió desde el primer momento de tu nacimiento. Tu esposa se desvivió desde el primer momento de tu matrimonio. Y vos, Pancho, está macaneando por ahí buscando cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que le está diciendo a Tomás. ¿Cómo es, Tomás, que no sos capaz de descubrirme a mí? Aquí están mis manos, aquí está mi costado, le está diciendo con respecto a la comunidad. Y ahí recién Tomás, y esto es lo que tenemos que enseñar, aprender hoy en este Día de la Misericordia. Tomás, cuando se encuentra y entiende lo que el Señor le está transmitiendo, lo único que hace es, Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Quiere decir que ahí recién, en la encarnación, en lo que el otro está haciendo en nuestra comunidad, en tu iglesia, en tu grupo, en tu parroquia, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Algunas veces parece que es una hormiguita lo que está haciendo. Sin embargo, para Dios eso es impresionante y es grande. Y por eso termina la frase diciéndole, ¿verdad? Tomás, está muy bien, misericordia y otra vez del Señor. Está bien, te perdono, Tomás. Vos sos feliz porque hoy viste la realidad y yo te tuve que mostrar. Mira un poco lo que hace tu esposa, mira un poco lo que hace tu hijo, mira un poco lo que hace tu papá, mira un poco lo que hace fulano por vos, mira un poco lo que hace tu vecino, mira un poco lo que hace esa viejita, mira un poco lo que hace ese niño, ese joven en tu trabajo. Donde sea, cada uno tiene que mirar un poco su realidad. Vos sos ingeniero, ¿dónde tenés que ver? Con los trabajadores, con los operarios que trabajan contigo, que levantan un ladrillo, que ponen una mezcla, que hacen un pozo, que tienen que venir con el camión, que tiene que allanar, o lo que sea. Cada uno tiene que mirar dónde tiene que encontrar. Aquí están mis manos, te dice Jesús. Es decir, te está mostrando la encarnación, el color rojo. Es ahí donde vamos a encontrar la misericordia y el amor de Dios para conmigo, porque todos estamos unos al servicio de los otros. Y ahí entonces llega el blanco, porque esa es la gracia. Esa es la presencia de Dios. Los dos van caminando juntos, las dos piernas. 1, 2, gracia y lucha. Y termina porque dice, feliz, está muy bien, Tomás. Pero perdonás, amigo, que al final de cuentas descubriste, y no es que Tomás después se fue, ya tante a mí vamos a meter un poco mi dedo, ¿dónde está tu mano? Vamos a probar un poco. No, ahí se dio cuenta. Y por eso Jesús después al final le dice, felices, Tomás, los que creen sin haber visto. Y esos somos nosotros. Ojalá, queridos hermanos, hoy también que nosotros al celebrar, hay muchos otros elementos. Ciertamente no quiero alargarme mucho, pero yo sé que ustedes entienden muy bien lo que es celebrar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no quiere decir solamente dulce de leche. Ay, yo soy ya Japón, yo te perdono luego y voy a hacer lo que querés. No, color rojo. Lucha, empeño, entendimiento. Feliz ahora porque vos entendés, gnoseológico, conocimiento, pero que después del conocimiento del dicho, ahora lo vas a llevar al hecho, a la realidad. Y entonces, felices los que creen, porque creer quiere decir adherirse, creer. Emuná se dice en hebreo en la Biblia. El emuná quiere decir realización, planificación, ayapo, la agendúa, cuéjala seigua.
Y ahí entonces es lo que el Señor hoy nos ofrece. Bueno, vamos a seguir, queridos hermanos, pidiendo al Señor en esta riqueza maravillosa. Ustedes ni se imaginan verdaderamente lo que significa pertenecer a un movimiento, a un grupo que entiende y que dice al final: Jesús, en vos confío. Porque justamente cuando decimos Jesús estamos diciendo el rojo, es la encarnación, es el que después entregará su vida, es la humanidad, es el hombre, es el Adán, ese es el Jesús. En vos o en ti. ¿Por qué? Y porque no es un fantasma, es una realidad de alguien que se ha encarnado y que camina con nosotros. Y después el confiar, eso se dice amén, eso es emuná, eso quiere decir yo me aferro y yo verdaderamente confío en ti, Señor, porque yo quiero hacer este camino para que yo también sea el hombre resucitado. Que así sea. Que así sea. Jesús, en vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, en vos Jesús, en confío. vos confío. Jesús, en vos confío. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Bueno, un fuerte aplauso para el Señor entonces. Y agradecemos. Y por eso profesamos ahora nuestra fe y decimos que creemos y que nos adherimos en este camino de salvación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Por la Iglesia, para que anuncie con alegría al mundo el amor misericordioso de Dios y que sea siempre signo de perdón, reconciliación y esperanza para todos los pueblos, oremos. Jesús, en ti confío. Por nuestros gobernantes y autoridades, para que iluminados por el espíritu del año del bien común, trabajen con honestidad por la justicia, la paz y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los más necesitados, oremos. Jesús, en ti confío. Por los enfermos, los pobres y los que sufren, para que experimenten el consuelo y la cercanía del amor misericordioso de Cristo a través de la solidaridad y la caridad de los hermanos, oremos. Jesús, en ti confío. Por todos los que aún no conocen el mensaje de la divina misericordia, para que por medio del testimonio de la Iglesia y de los fieles descubran el amor de Dios y se acerquen con confianza a su corazón misericordioso, oremos. Jesús, en ti confío. Por todos los que en este día se acercan al sacramento de la reconciliación y a la Eucaristía, para que reciban abundantemente las gracias que el Señor derrama en esta fiesta de la divina misericordia, oremos. Jesús, en ti confío. Por nuestras familias, para que experimenten la misericordia de Dios en sus hogares y aprendan a vivir el perdón, la paz y la reconciliación cada día, oremos. Jesús, en ti confío. Por todos nosotros aquí reunidos, para que fortalecidos por la Eucaristía, vivamos siempre confiando en Jesús y llevando su misericordia a nuestro prójimo, oremos. Jesús, en ti confío. Vamos a pedir por todas esas intenciones al inicio que hemos rezado. Yo también, como les dije, traigo esa intención, rezamos. Acaban de operarle entonces al doctor Eugenio Seifar y así también él pidió oraciones
para que el Señor también enseguida lo vuelva a recuperar. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentamos ante el altar del Señor el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que pronto se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, fuente de vida y de misericordia para todos. Señores de paz, Por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, Él será el de amor, vida, la de igualdad. salvación. Bendito seas por siempre. por los campesinos y obreros también, por los que sufren de hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta compasivo nuestras ofrendas, Señor, y conviértelas en sacramento de redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, con la confianza puesta en Cristo, alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. ¿Por qué? Nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano encarnándose
cerca de los oprimidos y afligidos. Jesús anunció al mundo con palabras y con hechos que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y los santos te alabamos cantando a una sola voz. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñan de yara Jesucristo, de manoja lo güero viare y cobelle bja, uñan de yara Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha en tu misericordia, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad y misericordia la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa, León XIV, con nuestro obispo, Adalberto Martínez, con los demás obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los más necesitados. Inspíranos las palabras y las obras, los hechos para vivir la misericordia. Confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los difuntos cuya fe solamente tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia.
y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, la Virgen de las Mercedes, con los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a rezar con todo el Paraguay. Muchísima gente, más de 500.000 personas ahora nos están siguiendo en este momento en nuestra Eucaristía, que celebramos recordando la divina misericordia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo misericordioso. Jesucristo, tu bañan de yara o besara Reipe aba angai para bewi ore poriako berko Jesucristo, tu bañan de yara o besara Reipe ama angkai para pewi ore poriamo Jesucristo, tu bañan de yara o besara Reipe ama angkai para pewi ore Queridos hermanos, querida familia, este es el Cordero de Dios que irá al pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanarme. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, nos acercamos ahora a recibir a Jesús en la Eucaristía, fuente de vida y de misericordia. En esta fiesta de la Divina Misericordia, recibamos al Señor con un corazón confiado y agradecido. Que este encuentro con Cristo nos impulse en este año del bien común
a vivir la fraternidad y la solidaridad con todos. Acerquémonos con fe, repitiendo en nuestro corazón: Jesús, en ti confío. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo y te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo y te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío,
Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Queridos hermanos, los que podemos arrodillarnos, nos arrodillamos ante esta imagen preciosísima de Jesús, misericordioso, Jesús que nos invita a encarnarnos la luz roja que significa la lucha siempre para conquistar la palma, el olivo, la resurrección, y la luz blanca que significa el camino de santidad, el camino de gracia de Dios, mojar camiseta, el bautismo. Vamos a hacer juntos esta oración en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a pedir por nuestra familia, vamos a pedir por nuestra iglesia. Señor Jesús misericordioso, tú que hiciste brotar de tu corazón traspasado sangre y agua para la vida del mundo, te miramos con confianza y te decimos: Jesús, en vos confío. Repetimos: Jesús. Por nuestras familias te rogamos, Señor, derrama el rayo pálido, el agua que purifica, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre los hijos. Lava la división, la infidelidad, el rencor, la indiferencia. Derrama el rayo rojo, tu sangre, que da vida sobre todo, sobre los esposos, padres e hijos. Que la lucha y el empeño de dar la vida por los demás en generosidad. Que nuestras casas sean iglesias domésticas donde reine tu paz. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Señor, tú que eres la verdad, ilumina las conciencias de los gobernantes de nuestro país, de los empresarios, de los jueces, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, en nuestro trabajo. Donde haya robo, pon honradez. Donde haya mentira, pon verdad. Donde haya soborno, pon justicia. Donde haya impunidad, pon conversión. Empieza por mí, Señor, por mi corazón. Límpiame y lávame. Que yo no sea cómplice con mi silencio, con mi así se hace, o así nomás luego tiene que ser. Con mi pequeña trampa, Señor, dame valor para vivir en la luz. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Y te pedimos, Señor, por una iglesia siempre mejor al servicio de los hermanos. Para eso te pedimos que purifiques a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes, a los consagrados con el agua de tu costado. Revístenos, Señor, a los sacerdotes con la sangre de tu sacrificio, para que seamos santos en tu camino. Aleja, Señor, de nosotros los escándalos, la mundanidad, la tibieza. Danos sacerdotes, pastores con olor a oveja, como decía el Papa Francisco, y con un corazón como el tuyo, misericordioso. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Y como cristianos queremos comprometernos con la verdad. No queremos ser bautizados de nombre y paganos de vida. Haznos coherentes, que lo que creemos lo recemos, lo que recemos lo vivamos y lo que vivamos lo anunciemos. Que no seamos sal insípida ni luz escondida. Danos hambre de Eucaristía, amor a la confesión y celo por las obras de misericordia. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y de nuestras familias, de nuestra patria y de nuestro mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo por entero. su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros por y del su mundo dolorosa entero. pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Madre de la Misericordia, Santa Faustina, San Juan Pablo II, rueguen por nosotros. Jesús, en ti confío. 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 Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Viva la misericordia del Señor. ¡Viva! Viva nuestra comunidad resucitada. ¡Viva! Viva nuestra comunidad misericordiosa. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Entonces, hoy, en este día en que agradecemos a Dios todos los beneficios y la gracia que Él nos ofrece por medio de su misericordia. Bueno, vamos a escuchar un poquitito las indicaciones ahora de nuestra comunidad. Buenas tardes, hermanos. Soy portavoz de nuestro cura párroco, el padre Roberto Gasparetto, quien se encuentra de viaje por la asamblea de la congregación escalabriniana. Él, a través mío, envía un cordial y muy especial saludo a toda nuestra comunidad parroquial en este maravilloso día de la Divina Misericordia. Y a la vez me ha encomendado a expresar un agradecimiento muy especial por vuestro acompañamiento, por vuestra presencia y por vuestra cooperación en nuestro último evento de asado a la brasa de pollo el Domingo de Ramos, en el cual hemos tenido un resultado realmente favorable, ingresando como un ingreso genuino para la parroquia la suma de 11.175.000 guaraníes. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa colaboración de siempre. Y en prosecución a lo que estamos haciendo y a las obras parroquiales referente a nuestra obra de nuestro salón multiuso, estamos poniendo en circulación la gran rifa de las Mercedes con 10 premios muy interesantes: televisores, aires acondicionados, bicicletas, celulares, que ya están en circulación y a disposición de todos ustedes, que pueden retirar los talonarios si quieren colaborar con nosotros para venderlos en sus comunidades, en su grupo de familia, de vecinos o en el trabajo. Esperamos, como siempre, vuestra colaboración. Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces yo también agradezco esta invitación. Ahora vamos a bendecir enseguida el agua, y al mismo tiempo en que agradezco al grupo, a ustedes, aquí a la parroquia, etcétera, también agradezco a la congregación aquí de los escalabrinianos, porque hace poco el padre estuvo también en nuestro programa de Yandeyarañe, entrevistas, hablando un poco sobre los migrantes, porque ellos tienen como carisma principalmente el trabajar con todos, ¿verdad? La universalidad, los hermanos migrantes. Y entre estas propuestas, también aquí me dijo que estaba, creo que está por aquí cerca, lo que fue el templo antiguo. ¿Conocen ustedes? Yo todavía no entré ahí. Dice que es un salón muy hermoso. Hay uno más pequeño, y que ellos también ofrecen esa posibilidad para que Ñandeyarañe pueda también tener una sede allí, trabajar un poco, y sobre todo porque al ser una congregación bien universal, una congregación que trabaja con los migrantes, con hermanos de todas las naciones, con los brasileros, argentinos, ingleses, franceses, hoy mía hay extranjeros ahí, migrantes, y eso es lindo, ¿verdad? Entonces, porque nos aúna como comunidad, y esa es la gran misericordia. Esa es la manera como nosotros también demostramos el cor cordis, corazón, con el mísero, con el pobre, con el necesitado, con las personas
que se acercan a nosotros para formar esa única familia. Ese es nuestro gran objetivo, decíamos, llegar a la realización y planificación del hombre. Bueno, así es que después yo en estos días voy a venir a mirar un poco también, a ver si ahí podemos instalar también un set para poder hacer también nuestras transmisiones desde ahí, porque siempre nosotros estamos actualmente con la Orden de Malta, estamos allá, ellos nos ayudan con toda la parte edilicia, nos prestan un lugar maravilloso, compartimos con ellos y entonces ahí se realizan las misas diarias, las grabaciones, en fin, todo lo que necesitamos para que funcione un canal de televisión. Y entonces con ellos estamos trabajando, gracias a Dios, 4 años cumplimos en esta semana. Así que 4 años de televisión en forma ininterrumpida, Ñandeyarañe. Levanten la mano por todo lo que ya vieron y conocen Ñandeyarañe, a ver si. La gran mayoría casi ya conocen. Y todo eso que no conocen, al salir vamos a hacer una barrera ahí, vamos a hacer carrera vaqueta, eso que todavía no conocen. Bueno, entonces es una manera de evangelizar, una manera de hacer llegar siempre la gracia y la palabra de Dios. Ahora mismo, luego nosotros estamos transmitiendo, ¿verdad? Aquí estamos, en vivo y en directo. Como yo le dije, espero que se hayan perfumado, que estén todos churros. Ahí está, ¿Se ven usted ahí? O más chiquitito, sí, padre. ¿Vos te ves ahí? Sí, padre. Se ve tu bigote. Ahí está. Bueno, a toditos se les ve ahí. Y esto es lo que nosotros vamos pasando por muchas comunidades. Una de las cosas más lindas que a mí me encanta es cuando nos llaman, por ejemplo, no sé, en los alrededores de Asunción, uno va en una capillita y conociendo la historia de esa iglesia, de esa capilla, de esa comunidad, el esfuerzo y la lucha que ellos hicieron y hacen para construir su iglesia, para construir su oratorio, para construir su lugar de reunión. Ahora, por ejemplo, tengo 3 comunidades que están ahí construyendo su salón para reunirse, aulas de catequesis para los niños. Hay muchos niños jóvenes y que muchas veces tienen que reunirse bajo los árboles también. Entonces, también Ñandeyarañe normalmente procura ayudarles en el sentido de hacerles publicidad para que muchos buenos corazones, generosos corazones, al ayudar a Ñandeyarañe también les pueda llegar a ellos para construir. En este momento estoy teniendo 3 comunidades hacia San Antonio, que ahora justo van a celebrar también su fiesta patronal. Uno es San Jorge, el 23, ¿verdad?, de abril. Entonces ellos ya están comenzando. Ellos nos hacen los novenarios. 15 días hoy ya que llevo. Así dice, podemos vender más empanadas y sopa para poder construir nuestra capilla ahí. Como poco ve, nadie ve la novenaria. Y así, muchas otras lindas anécdotas que tenemos. Tenemos otra comunidad también por ahí. Y así, todos siempre reuniendo y queriendo transmitir y hacer llegar la palabra de Dios. Y por eso hoy aquí estamos presentes, se dan cuenta, ahí están, en vivo y en directo, estamos transmitiendo. Y todo esto, 4 años ya. Y aquí veo ahí algunas personas, ahí está el señor Odilon, la señora María con su esposa, visto que estaba también la doctora Nilda, no sé quién más. Muchas personas que ya desde el inicio nos han apoyado con todo, ¿verdad?, para que se pueda mantener, porque todo esto cuesta dinero. Así es que también hoy al final, si ustedes son misericordiosos, entonces me van a ayudar, porque ya miren, pues allá está mi alcancía, Ñandeyarañe. Así es que, listo va, por la misericordia y el amor de Dios, listo va. Bueno, y así seguimos en esta gran fiesta también. Y sobre todo que el Señor nos ayude a través de todos estos medios ser verdaderos instrumentos de la misericordia y del amor de Dios. Y ya cuando comencemos a funcionar aquí, porque solamente que vamos a tener que equipar todo eso, ¿verdad?, con las cámaras, con las luces, con todos los aparatitos, eso va a poder grabar, combinar, todo eso. Eso ya los técnicos nos van a decir todo, ¿verdad?
siempre tenemos nuestros gastos. La base de un pequeño estudio nos cuesta 40 millones de guaraníes, para que sepan nomás. Así que si alguno ya me quiere dar los 40 millones, mejor. Así mañana ya vamos a poner ya. ¿Está? Bueno, pero es así, es así. Todo tiene su costo, pero todo es por la evangelización, para que podamos estar más cerca del pueblo, de la gente. Porque muchas veces a la gente le cuesta ir hasta Lambaré, hasta el fondo allá. Nosotros estamos en Puerto Pablo, ahí comenzamos. Estamos también aquí en San José Obrero, Senador Long, casi Lilio. Estamos en una casa que nos presta el señor Julio Vera y la señora Lidia, su casa. Hay un hermoso salón también, hermoso, ¿verdad?, que tiene en su casa. Entonces nos presta porque tiene un jardín maravilloso. Ahí también solemos grabar. Después tenemos también en la casa de la señora Sandra González de Riera. Ahí también tenemos un equipo donde ella también graba su... Después está también el doctor Talavera, que nos ayuda. Él también tiene un lugarcito. En fin, vamos equipando en diferentes lugares para que todos nos sintamos iglesia. Y entonces dicen, no, padre, demasiado lejos yo para irme hasta allá. No, y donde Yarañé tiene que estar ahí al servicio. Y ahora hay una parroquia que ya instalaron todas las cámaras ya, incluso en su parroquia ya. Ahora como entonces nosotros llegamos, ahí está nuestro cochecito, enchufámonos allá y ya funciona. Viste que nosotros tuvimos que traer todo nuestro equipo y eso así, ¿verdad? Pero como ellos ya ahora ya pusieron todo, ya compramos todo, entonces ya instalamos en su parroquia, todo instalado, el cablecito no vaya, enchufar y ya directo a la televisión ya. Hoy en día pues, la comunicación es maravillosa, ¿entiendes? Todo es rápido. Antes se tenía que hacer no sé cuántas cosas para poder una señal. Hoy en día es todo mucho más rápido. Así es que yo les invito también a comprometerse un poco y a entrar. 4 años ya que estamos evangelizando y ojalá que podamos llegar más. Nuestro rating justamente nos está diciendo en este momento, sobre todo Semana Santa, más de 500.000 personas en el mismo momento estaban viendo nuestras celebraciones de la Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo, Vía Crucis por las calles, en las casas, los pobres, ¿entiendes? Para mostrar un poco nuestra realidad de iglesia. Y normalmente así las misas, sobre todo 19 horas, unas 400.000 personas en todo el Paraguay, Pero nosotros somos más de 7 millones de paraguayos. Para mí 400.000 es demasiado poco, en nada. Nosotros tenemos que llegar a todo el Paraguay, ¿verdad? A toditas las personas. Y estamos en las redes también, ¿verdad? A través de Facebook, Instagram, YouTube, todo, para que todos tengan la posibilidad. Bueno, así que muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Y vamos a bendecir un poco el agua que tenemos aquí. Vamos a ponernos de pie para que el Señor, con este signo tan importante, como decíamos, desde el Jesús misericordioso que derrama el rayo blanco, el agua que nos purifica. Bendice, Señor, esta agua, símbolo y signo de nuestra purificación y de nuestro deseo de hacer un camino de fe. Que nos sintamos lavados, purificados siempre con tu gracia y vivamos de acuerdo a tu evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la... Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Amén. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios misericordioso,
alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos beber, confiados en la fuente de la misericordia, y ser cada día más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, entonces después ellos van a repartir, ¿verdad? El agua, todo eso. Yo me voy a poner aquí en el centro y los que quieran recibir la bendición especial de Jesús misericordioso, vamos a formar fila de a uno, ¿verdad? Y venir, ir pasando, mientras vamos cantando y con mucho entusiasmo, pidiendo este amor misericordioso de Dios para nuestra vida y nuestra familia. Amén. Amén. Agradecemos al querido Padre Víctor Luis Cabañas por su presencia y por traernos el mensaje de Dios a través de la Divina Misericordia al día de hoy y difundirla también a través de Ñande Yara Ñe'e. Con un fuerte aplauso. Muchas gracias.